Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy me gustaría hablaros de algo bastante importante, aunque bueno, lo intento en todos los vídeos, ¿no? Si llevas tiempo escuchándome o mejor dicho viendo mis vídeos, sabes que hasta ahora he mantenido bastante separado mi canal de lo que es mi profesión. Para los que no sepáis, soy tatuador desde 2014 que abrí mi primer estudio de tatuajes. Y esta separación no es porque no sea parte de mí, sino porque no quería que esto se convirtiera en un canal sobre tatuajes, ¿no? Hablar mucho sobre ello y que así pues mucha gente a lo mejor no escuchara el mensaje porque pensara que era pues un canal sobre tatuajes, técnicas, aprender a tatuar, etcétera, etcétera. Pero ha llegado un momento en el que me gustaría compartir mucho más sobre mí. Y la verdad es que mi profesión es gran parte de mi persona, es de las cosas que más me ha ayudado a formarme como persona, por así decirlo. Y siento esa necesidad de hablar más sobre este tema, pero como digo, no es que se vaya a transformar en un canal sobre tatuajes, técnicas. No quiero hablar sobre tatuajes, pero sí sobre la profesión de tatuador en mi caso, en cómo me ha afectado, en cómo me ha ayudado, cómo me ha transformado como persona, sobre todo cómo he podido aplicar muchas de las leyes universales en muchos de los conceptos que hablamos. Es verdad que de una forma inconsciente, porque al final yo llevo más o menos un año, entre un año y dos, pues aprendiendo sobre leyes universales, etcétera. Llevo muy poco y todo esto de mundo de tatu que me gustaría empezar a traer, pues es muchísimo más anterior a todo esto de leyes y demás. Así que hoy me gustaría explicar un poco sobre el por qué quiero traer más el mundo del tatuaje al canal, porque para mí representa un concepto que es de las cosas más importantes que yo he logrado en mi vida hasta ahora, y es poder vivir de mi mayor pasión, poder llegar a conseguir un sueño que tuve hace muchos años y poder lograr el vivir de aquello que tanta gente me decía que era imposible, que en este país es imposible, que esto no era para mí, etcétera, etcétera. Así que me gustaría hablar un poco más sobre el perseguir tus sueños, pero siempre teniendo en cuenta que vas a pagar un precio si es que los quieres lograr. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir a darme un follow también por ahí. A veces yo creo que no valoramos lo suficiente ciertos aspectos no materiales de nuestra vida. Para mí uno de mis mayores regalos ha sido el descubrir mi vocación, el sentir a esto me quiero dedicar. Además, entre comillas, lo descubrí bastante joven, aunque esa primera vez que lo sentí, que fue con 15, bueno, más bien 16, 17 años, actualmente tengo 35, pues empecé a aprender a tatuar y pues por mi mentalidad, actitud, pues lo acabé dejando. También me encontré muchísimas barreras que, como digo, por mi mentalidad, pues no supe superar y tener la persistencia de continuar. Darme cuenta de que el tatuaje no es algo que me gustaba, ¿no? Por aquel tiempo yo pues tenía una banda, por ejemplo, un grupo de música, y la música es algo que me gustaba, pero el tatuaje iba algo más allá. Y hubo un día, después de mucho tiempo, pues sintiendo esa necesidad de dedicarme a ello, que decidí que eso iba a pasar. Entonces se creó ese deseo ardiente dentro de mí. Si algo he aprendido en todo este tiempo es que encontrar tu pasión no es suficiente. Puedes tener claro lo que quieres hacer, pero si no tomas esa decisión
de ir absolutamente con todo y también, muy importante, mantenerte durante todo ese proceso, te quedarás en el mismo punto el resto de tu vida. Me gustaría hablar, como decía al principio, de... Hoy va a ser un vídeo un poco más general, ya iremos entrando en muchos de estos detalles, ¿no? por tema por tema y aplicándolos también a lo mejor a un día a día. Como decía, me gustaría hablar de lo que es encontrar un sueño, perseguirlo y lograrlo. Que, como digo, hay que pagar un precio, no siempre va a ser sencillo, pero siempre merece la pena. No sé si se está moviendo demasiado el teléfono por el viento o por apoyarme en la mesa, pero bueno. Como siempre, lo importante es el mensaje. Desde que tomé la decisión y creé ese deseo, empecé a ver que no iba a ser sencillo. Por eso quiero dejar algo muy claro, y es que no es un camino fácil. Desde el primer día, como decía, escuché lo mismo, que si tú has seguido este camino, si has vivido todo esto, seguramente también te haya pasado, ¿no? Y es cantidad de comentarios de eso no da dinero, búscate un trabajo de verdad, búscate un trabajo normal, que tengas más estabilidad, eso en este país no funciona, eso no es para ti, es imposible vivir de eso, etcétera, etcétera. Pero desde aquí quiero mandar una de las claves. ¿Es imposible para quién? Es imposible para todos aquellos que no estén dispuestos y quienes nunca han tomado un riesgo, de quienes nunca han pagado el precio que hay que pagar para conseguir un propósito, un objetivo o una meta. Porque sí, está claro que todo tiene un precio, como muchas veces hemos dicho, pues horas de sacrificio, horas de trabajo, momentos de incertidumbre, cerrar otras puertas, sacrificar mucho tiempo, sacrificar unión a lo mejor con familiares, parejas, amigos, tiempo con parejas, amigos, familiares, etcétera. Pero cuando realmente tienes esa convicción de aquello que quieres lograr, de que si es el caso de una profesión, de que quieres vivir de algo, vas a tomar acción sin importar lo que digan, sin importar lo que piensen, sin importar lo que veas en tus circunstancias, en todo lo que percibas por tus 5 elementos, como ya hemos mencionado. Y si sigues, si tienes esa persistencia y sigues en el camino, irás viendo que las cosas acaban ocurriendo, que vienen a tu vida las circunstancias, las personas, las situaciones, los medios, todo lo que necesites para que eso acabe ocurriendo. Y echando la vista atrás, pues pensando más o menos qué iba a decir en el vídeo, aunque al final pues me pongo a hablar y seguramente me esté saltando cosas que quiero decir, pero para eso tenemos la opción de hacer más vídeos. Lo curioso es que, sin darme cuenta, en todo este camino he aplicado muchas de las leyes universales y muchos de los conceptos que a día de hoy pues conozco, sigo estudiando, sigo interiorizando, etcétera. Lógicamente los aplicaba desde un punto de vista en el que yo no era consciente que los estaba aplicando, sobre todo porque era una información que yo no conocía, no tenía, ¿no? Pero algo que he podido comprobar, y lo bueno es que a mí me da fe para el resto de proyectos que quiero hacer, es que yo tenía una convicción absoluta de que esto del mundo del tatuaje era para mí. Yo lo sentía dentro de mí. La persistencia sin cuestionar cuándo o cómo llegaría el éxito. La acción masiva, la mentalidad inquebrantable. Absolutamente todo lo que he aplicado para lograr vivir el mundo del tatuaje, la certeza de que si aguantaba eso iba a acabar pasando.
absolutamente todo, el centrarme en seguir adelante, disfrutar el proceso, porque es un proceso que disfruté. Perdón, es que voy reflexionando y recordando cosas, por eso lo voy diciendo. Pero bueno, todo eso lo estuve aplicando de una forma inconsciente, por eso decimos que las leyes universales ocurren sí o sí, como al final la ley de la gravedad, creas en ello, van a pasar de una forma inconsciente o inconsciente, de una forma positiva o negativa. Recuerdo muchos momentos que sí que contaré más adelante cuando entremos en detalle, pues de situaciones de amigos irse de vacaciones y tú no poder porque estabas ahí, estabas dando todo por un sueño y al final, pues por ejemplo, en el área financiero también he sacrificado mucho, he tenido que renunciar a muchos caprichos y me doy cuenta que estaba renunciando a muchos placeres momentáneos para un placer mayor a futuro, ¿no? Como yo recuerdo una conversación con un amigo de vacaciones que decía que joder, ya solo quedaban no sé cuántos días para vacaciones y yo le decía que yo ya llevaba bastante tiempo deseando que pasaran las vacaciones para volver a mi trabajo, ¿no? Son frases que se me han quedado grabadas y te hacen ver que en la vida hay muchas más cosas que lo material, que está muy bien, que sigo persiguiendo, que pienso lograr, que pienso alcanzar y disfrutar, pero que muchas veces hay cosas que se nos olvidan, que las damos por hecho, que pasamos por encima, sea lo que sea, pero que creo que hay que seguir dándoles la importancia que tienen, ¿no? Y también ayudarnos de todos estos logros, como el poder vivir de algo que me decían que era imposible, unas veces pues viviendo mejor, otras veces viviendo peor, para darnos fe a nosotros mismos de que somos capaces de cualquier cosa si ponemos todo el trabajo necesario. Y por qué no usarlo de ejemplo para proyectos futuros, para objetivos futuros, etcétera, etcétera. Todo esto no significa que haya sido un camino perfecto. Si habéis escuchado algo de mi historia en otros vídeos, pues yo he llegado a tener 2 estudios de tatuajes, el cual uno tuve que cerrar y el otro pues tuvimos que traspasarlo. Con lo cual no ha sido un camino perfecto, he cometido muchísimos errores de los cuales a día de hoy estoy agradecido, comprendo por qué ha pasado y puedo aplicar muchas cosas que he aprendido de ellos, sobre todo que me han permitido prepararme para no cometerlos, primero el día de mañana y segundo el mejorar para poder afrontar retos mayores. Ha habido momentos difíciles, épocas en las que todo parecía cuesta arriba, pero si hay algo que puedo decir con total seguridad es que siempre, absolutamente siempre, ha merecido la pena. Incluso en los peores momentos en los que veía constantemente a todo mi entorno disfrutando de su día a día y yo no podía porque había tomado una serie de decisiones, incluso cuando me veía totalmente estancado y no sabía cómo avanzar. En los peores momentos, en los días más oscuros, siempre he sentido que ha merecido la pena. A día de hoy siento que cada error, cada acierto, cada paso ha merecido la pena. Por todo esto, que entraremos más a detalle en futuros vídeos dentro de otros conceptos y hablando de más cosas, quiero empezar a compartir más sobre mi profesión aquí. También por empezar a abrirme más con la gente que está suscrita al canal, que muchas gracias a todos. Empezar a contar más sobre mí, más sobre mi historia, hacerlo un poco más personal, aunque intento siempre hablar desde mi perspectiva y mis experiencias. Y como digo, no me gustaría traer el mundo del tatuaje de una forma técnica, sino como una parte más de mí y una parte muy importante. Como ese ejemplo de que si te propones algo de verdad, eres capaz de lograrlo. Y que creo que he cumplido una de las cosas que todo el mundo debería perseguir en su vida, que es buscar lo que ama y vivir de ello. Lo que quiero es compartir, como digo, lo que significa para mí, lo que he aprendido de todo este camino y cómo todo esto puede ayudarte también, sea cual sea tu propósito, tu camino, tu pasión, sea lo que sea, de cualquier cosa se puede vivir. Digan lo que digan, de absolutamente todo puedes llegar a vivir.
Habrá unas cosas que seguramente cuesten más, otras que cuesten menos. Pero si es tu pasión y de verdad es un deseo ardiente que tienes dentro, tarde o temprano, si pones todo el trabajo y eres paciente y tienes fe, eso se te dará. Al final, mi historia no quiero que trate sobre tatuajes. Para eso tengo mi Instagram profesional, Black Hernández TTT, sino que trata de seguir un sueño, de aguantar la tormenta, de no dejar que las voces tanto externas como internas te desvíen, y de entender que si realmente quieres algo, lo puedes llegar a conseguir. Como ya sabemos, puedes hacer cualquier cosa que te propongas en la vida siempre y cuando pongas todo el trabajo necesario, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa que pienses siempre y cuando sigas todo el proceso y un paso a paso para poder lograrlo y tengas esa paciencia. Si tú también tienes un sueño, una pasión que te quema por dentro, pero dudas de si es posible, déjame decirte que sí lo es. Totalmente lo es. Pero solo si estás dispuesto a pagar el precio que ello conlleva. Nos vemos por ahí en mi Instagram, José Hernández Kaizen, y por aquí en el próximo vídeo. Chao, chao.